Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses capítulo 1. Abran sus Biblias a Colosenses capítulo 1. Ponse de pies. Vamos a leer hoy del versículo 9 a 11. Colosenses 1, 9 a 11. Y la palabra de Dios dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Y oro, Señor, que otra vez nos guíe a través de tu palabra, tú nos hable a través de tu palabra y que tú nos ayuda no solo a entender, pero caminar a través de la verdad que tú nos revelas en tu palabra, Señor. Que no solo hacemos oidores de tu palabra, pero que hacemos hacedores de tu palabra. Oro por cada persona aquí, cada persona escuchando este mensaje, Señor, que otra vez que tú los guíe a ellos a través de tu palabra, Señor, que tú abres sus ojos y que tú los ayudes a caminar fielmente en ti, Señor. También oro por mi corazón, Señor, que mi corazón otra vez sea sometido a ti, Señor, y que tú me guíes, Señor, en cada palabra que yo diga, Señor, de este púlpito. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermano, puesto para asientos. Como le dije ahorita, que este mensaje lo titulé 3 grandes peticiones de oración. Y me puse a meditar sobre esto, porque si una persona se llama creyente, la fe que camina debe ser real, ¿no? Si tú te llamas creyente, lo que tú caminas debe ser una reflexión de lo que tú eres, ¿no? La verdadera fe se revela cuando el creyente está comprometido en la oración. Uno que no ora, hermanos, no está comprometido. Si tú no puedes orar o hablar con el Dios que te salvó a ti, ¿cómo tú piensas estar comprometido en el camino cristiano? Es que no se puede hacer, ¿verdad? Es como yo decía a mi esposa: yo estoy comprometido a ti, me caso contigo y nunca hablo con mi esposa. Nunca tengo comunicación con ella. ¿Qué tú crees que va a pasar con esa relación? Es que no va a crecer, ¿no? No hay compromiso si no hay oración. ¿Y qué es la oración? La oración es cuando uno está hablándole, pidiéndole, exhortándole, dándole gracia a Dios. Muchos de nosotros creen que la oración es solamente algo que uno se está anclando en la cama o en su casa. No, la oración es todo el día. La palabra dice orar sin cesar. Yo debo estar orando al Señor todo el día. No quiere decir que estoy arrodillado. Yo puedo orar. ¿Sabes que la Biblia nos dice que uno tiene que cerrar los ojos para orar, hermanos? La oración se hace en cualquier tiempo del día. Yo puedo estar en el trabajo parado ahí y estar hablándole al Señor, que lo hago constantemente. Otra vez, a veces tengo pensamientos locos y le tengo que pedir al Señor que me ayude, que me guíe, que me maneje o que me revele algo. Y es una conversación constante que uno tiene con Dios. Uno cuando lee la palabra por la mañana, otra vez, a veces los textos van y te brincan, ¿no? Y te dice: esto es algo que tú tienes que pedirle ayuda al Señor. Y a veces hay cosas en tu vida que tú no sabes que tú estás haciendo, y Él te revela en ese momento que tú tienes que cambiar en esa manera, en esa área. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Hago una lista de cosas que tengo que hacer para cambiar? No, yo
ahí mismo me arrepiento a Él y le pido al Señor que me ayude y que me vaya cambiando. Y Él me da el poder de cambiar. ¿Entienden? La orden es diferente. Yo no trato de hacer una lista de cambiar. Yo le pido a Él que me dé el poder para poder cambiar. Y es diferente cuando uno es cristiano. Uno tiene que estar comprometido. Tenemos que otra vez saber que cuando estamos orando estamos demostrando la fe que el Señor contestará y podrá cumplir lo que normalmente no podremos hacer nosotros mismos. You know? Y qué bello es cuando el Señor contesta una oración y le podemos decir gracias Padre. Tristemente a veces nosotros estamos orando por algo y Él contesta y nos quedamos callados. No, tenemos que también darle gracias, Señor, por la contesta de nuestras oraciones. Gracias, Señor. Gracias, porque hay cosas que tú haces en mi vida que yo ni sé que tú estás haciendo y que tú estás moviendo. Y la razón que estoy aquí ahora mismo es porque tú me tienes aquí. La razón que yo estoy escuchando la palabra tuya está siendo predicada aquí hoy es porque tú lo has dejado pasar. Y gracias, Señor. Yo estoy siendo cambiado a través de tu palabra. Gloria a Dios. Ahora mirando el texto de hoy, tenemos que comprender otra vez el contexto de esta carta. Sabemos que Pablo estaba encarcelado en Roma durante este tiempo cuando escribió la epístola a los creyentes de Colosenses. Y durante su tiempo encarcelado, él recibió una visita de Epafras, que era el plantador de la iglesia de Colosas, que otra vez aprendimos la semana pasada que él salió del grupo de personas que fueron edificadas y levantadas por Pablo. Leímos los versículos 7 y 8 la semana pasada. ¿Y por qué yo digo que él fue y visitó a darle el reporte a Pablo? Porque en Colosenses 4:12 dice la palabra de Dios: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos. ¿Dónde estaba Pablo? Encarcelado en Roma. ¿Dónde estaba Epafras? Dándole saludos de Roma. Él estaba con él ahí, él fue a visitarlo. Él les envió saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Aparentemente la situación es tal que Epafras sintió la necesidad de tomar consejo de Pablo en cómo manejar la falsa enseñanza que se ha ido infiltrado en la iglesia de Colosenses. La epístola de Colosenses es una respuesta del reporte que Pablo les recibió de Epafras. El propósito de escribir esta carta a los Colosenses fue a animar a la iglesia a deshacerse de la falsa enseñanza y continuar en Cristo. Recuerde, Pablo nunca había visitado a la iglesia de Colosas. Los creyentes nunca lo habían visto cara a cara y ahora no podía visitarlos porque estaba él encarcelado. La iglesia lo necesitaba a él en este tiempo, porque las falsas enseñanzas era extremadamente peligrosa para la iglesia de Colosas en ese tiempo. Estando en la cárcel y sin poder llegar a ellos, ¿qué podía hacer Pablo? ¿Qué podía hacer él? Otra vez, en la carne natural, tú me vienes a mí con esta polera, ¿qué yo puedo hacer? Yo estoy aquí encarcelado. Pero Pablo pudo hacer dos cosas y las hizo. Primero, él podía escribirles compartiendo las enseñanzas de la palabra de Dios a ellos, ¿verdad? Lo que hizo. Y también él podía orar por ellos. Son las dos cosas que él hizo por ellos. El pasaje de hoy cubre su oración, lo que le pidió a Dios que hiciera por los creyentes de Colosas.
En el texto de hoy vemos que Pablo oró por tres cosas profundas que no solo se debiera aplicar a la iglesia de Colosas, pero también se debe aplicar a todas las iglesias, incluyendo la iglesia de nosotros, hermanos. Porque toda iglesia será enfrentada, hermanos, con falsos maestros o con enseñanzas extranjeras, falsas enseñanzas. Veremos hoy tres peticiones de Pablo que llevará al creyente a un conocimiento más profundo en el Señor. Las peticiones son, primera, que la iglesia conozca la voluntad de Dios. Segundo, que la iglesia ande digno de tal manera que agrade a Dios. Y tercero, que el Señor le dé el poder para cumplir su voluntad. Todo creyente debe conducir estas tres peticiones y estar igualmente orando y aplicándolas diligentemente a su vida, hermanos. Vamos a ver la primera. La primera petición de Pablo es conocer la voluntad de Dios. Miren lo que dice el versículo 9. Y cada punto está en versículos. El versículo punto 1 está en el 9, el punto 2 está en el 10 y el punto 3 está en el 11. ¿Qué dice en el 9? Por esta razón también nosotros desde el día que supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Amén. Pablo comienza otra vez con las palabras por esta razón, refiriéndose al reporte de Epafras que mencioné que estaba en los versículos 7 y 8. Y después él continúa diciendo, desde el día que los supimos, otra vez, desde el día que él recibió el reporte, no hemos cesado de orar por ustedes. Él está en constante oración por la iglesia de Colosenses. Otra vez, es importante que oremos no solamente por nosotros, pero por otros cristianos y otras iglesias que necesitan de oración. Note exactamente lo que Pablo pide como su primer petición, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo está pidiendo que la iglesia esté llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No basta con solo conocer la voluntad de Dios, debemos estar llenos del conocimiento de la voluntad. La voluntad de Dios debe involucrar toda nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, cada movimiento que hacemos, debe estar involucrado en la voluntad de Dios. Eso es lo que significa eso. Imagina, incluso cada pensamiento nuestro debe estar controlado por la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo? Porque muchos de nosotros le gustamos vivir a través de nuestra propia voluntad, ¿no? Lo que yo deseo, es mi decisión, es lo que yo digo, como yo lo digo, ¿no? Mira lo que dice 2 Corintios 10:5, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios. Todo pensamiento de nosotros debe estar cautivo por Cristo, hermanos. Y el punto es esto: Dios nos dice cómo debemos vivir en su palabra y lo que Él dice en su palabra es que su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que algo es pecado, ¿es mi opinión si digo es pecado o no? No, es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra dice es pecado.
Si la palabra de Dios dice que la fornicación es pecado, nadie me puede decir a mí que es mi opinión, que es pecado. Porque Dios mismo dice que es pecado. Si la palabra de Dios, otra vez, si yo miento y yo digo, ay, pero fue más que fue una mentira blanca. No fue una mentira tan grande, fue una mentira pequeñita. Pero ¿qué dice la palabra de Dios a través de una mentira? Es pecado. Dios no es, porque es una mentira que no hace daño, no es menor que yo matar a un hombre, porque es pecado. El pecado es pecado, hermanos. Y la voluntad de Dios, otra vez, la palabra de Dios cuando habla de infidelidad en el matrimonio, es claro lo que enseña la palabra de Dios. Pero siempre buscamos excusas para poder pecar. Hablamos de homosexualidad. Es que la palabra es clara en lo que dice. Ay, pero el razonamiento del mundo y ay, eso es tu opinión, eso es lo que tú crees. No, es lo que dice la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que estar involucrados en la palabra de Dios, para saber lo que dice la palabra de Dios, para yo poder saber cómo actuar en mi vida diariamente, ¿no? Mira lo que dice Salmo 143, 10, dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu bien espíritu me guía a tierra firme. Otra vez Él está pidiéndole, orándole al Señor, que me ayude a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Cuando yo hago mi voluntad, yo estoy diciendo con mis acciones, yo estoy tomando la posición de Dios. Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida, otra vez, yo me lleno. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió a llevar a cabo su obra. Él estaba consumido con hacer la voluntad de Dios. Otra vez, Jesucristo cuando vino al mundo, Él otra vez por un tiempo, Él lo que hizo, Él tomó un cuerpo de hombre durante ese tiempo. Y Él se sometió a toda la voluntad de Dios. Jesucristo nunca hizo nada cuando andaba aquí como hombre que era su voluntad. Él siempre decía, pero que si Él podía, o sea, si Él cuando estaba llorando y orando al Señor en el final, el deseo de Él era que si había otra manera, hazlo, Señor, pero que sea tu voluntad. Y nunca se desvió de hacer lo que Dios lo llamó a hacer a Él. John MacArthur dice, el conocimiento bíblico verdadero no es teórico, sino que trae como resultado la obediencia. Si yo sé que algo es malo y no lo hago, después otra vez no creo lo que estoy diciendo. Algo teórico es algo que yo creo y no practico. Nota lo que Pablo sigue diciendo en el versículo 9. El conocimiento de la voluntad de Dios llevará a todo sabiduría y comprensión espiritual. Primeramente, ¿qué significa la palabra sabiduría? La palabra sabiduría, las dos palabras son similares, pero hay distinciones pequeñas. La palabra sabiduría significa que uno pueda conocer los principios básicos de la vida, y el conocimiento práctico viene de Dios. Podemos conocer los principios básicos o el conocimiento práctico que viene de Dios. Ahora, la palabra comprensión aquí en el griego significa que una persona tiene la capacidad de aplicar los principios básicos a la vida diaria, a las circunstancias
y en todas las decisiones de la vida. En contraste, los falsos maestros ofrecen solo sus propios pensamientos que son cautivos a sus propios pensamientos y en sus mentes. Ellos creen que lo que ellos dicen y enseñan es verdad. Y lo que los siguen a ellos creen que lo que ellos enseñan es la verdad. Pero si lo que ellos enseñan y lo que ellos viven va en contra de lo que enseña la palabra de Dios, ¿es verdad? No. Son falsos maestros. Porque no están siguiendo la verdad de la palabra de Dios. Y él está escribiendo esto para que ellos no sean engañados. Porque lo que pasa con los falsos maestros, ellos tratan de otra vez enseñar cosas basadas en la palabra de Dios, pero que lleva a uno a vivir vidas que legalistas. Porque no está fundido en el Señor y no es guiado por el Espíritu de Dios. Se vuelven legalistas y todos los que los siguen ellos son legalistas. Nosotros hacemos esto y esto y esto, y por eso demuestra que nosotros somos verdaderos cristianos, porque hacemos esto. Pero lo dicen con un orgullo, porque ellos realmente se creen mejor que usted. ¿Y quién parece eso? Los fariseos, ¿no? Los fariseos eran legalistas, pero hoy en día tenemos legalistas en las iglesias. Personas que se creen mejor que otros, porque se creen superior espiritualmente que otros y su andar con el Señor. Y tenemos que tener cuidados, porque otra vez, si yo estoy viviendo de una manera legalista, yo no estoy caminando en el Espíritu. ¿Y qué es lo que pasa con el legalista? Eventualmente va a caer. Eventualmente va a caer, porque no está caminando en el Señor. No está caminando en la voluntad de Dios. Efesios 4:14 dice: entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no conocemos la voluntad de Dios, es fácil para nosotros ser engañados, hermanos. Porque cada cosa que escuchamos en el radio, o por el internet, o por YouTube, o por Facebook, estamos así. Este dice esto, y este dice esto, y este dice, y estamos brincando de un lado a otro, y yo sigo a este, y yo sigo a este, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, ¿verdad? Pero hermanos, solo debemos seguir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Está escrita en su palabra. Si la palabra no la enseña, yo no lo tengo que practicar. Y a veces nosotros caemos en esa trampa, usamos nuestras tradiciones y nuestras opiniones y tratamos de forzarlas en otras personas en la iglesia. Pero otra vez, no seamos cristianos que vivamos vidas superficiales, hermanos. Seamos hermanos que vivimos la verdad de la palabra de Dios y que no seamos engañados porque estamos tan involucrados en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, aprendiendo lo que enseña la palabra, que cuando alguien nos dice que haga esto, tú vas a decir, no, pero eso no está en la palabra. Eso es mentira, eso no es verdad. Y conocemos tanto la palabra que no solamente lo creemos, pero lo practicamos. Y eso nos lleva al segundo punto: caminar digno de Cristo. Él sigue diciendo en el versículo 10, dice, para que anden, otra vez, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en todo buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto significa algo significante, hermanos.
Nuestro andar debe de ¿qué? Imitar el andar de Cristo. Nuestra conducta debe de ser conformada a la voluntad de Dios, tanto como la conducta de Cristo. Debemos vivir una vida tan digna como la vida de Cristo. La voluntad de Dios debe guiar nuestro caminar tanto como guió la voluntad de Cristo cuando andó en la tierra. Este es el punto crítico más grande de cada creyente, hermanos. Esta verdad debe de ser martillada en nuestras mentes y corazones. ¿Por qué? Porque no es suficiente solo conocer la voluntad de Dios. Y tampoco no es suficiente poseer sabiduría de los principios básicos de la palabra de Dios. Ni siquiera es suficiente poseer entendimiento o la capacidad de aplicar los principios básicos de la palabra. Saber algo y tener la capacidad de hacerlo son importantes, pero solo implican conocimientos mentales. El punto crítico es uno poner en práctica lo que uno sabe. Debemos vivir la voluntad de Dios. Debemos practicar haciendo mejor la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios no tiene ningún valor hasta que cambie nuestro comportamiento y estamos andando en sus pasos. Si yo conozco la palabra de Dios y no estoy andando en los pasos de Cristo, después no tiene ningún valor. El conocimiento no tiene valor, lo que es solamente conocimiento intelectual. Pero el conocimiento intelectual debe de estar cambiando mi andar diario con el Señor. Cristo es nuestro modelo y patrón, y nosotros debemos estar caminando en el mismo patrón de Jesucristo. Cuando caminamos de tal manera, agradamos a Dios y damos fruto y buenas obras, dice la palabra de Dios. Miren lo que es el fin del versículo aquí, en el 10, dice, haciendo en todo lo que agrada, dando fruto en toda buena obra. Todo en lo que hacemos en nuestras vidas debe de agradar a Dios en todo sentido. Todo lo que hacemos en nuestras vidas debe de agradar a Dios en todo sentido, hermanos. Agrada a Dios porque cuando estamos andando a través de la voluntad de Dios, agrada a Dios, ¿por qué? Porque es la voluntad de Él. Y dice aquí que da fruto y buenas obras. Hay un resultado de uno andar con Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Y qué es el resultado? Es que yo voy a estar dando fruto. Dice aquí que va a estar dando fruto y en toda buena obra. Queriendo decir que yo voy a estar demostrando. Y no estamos aquí tanto hablando del fruto del Espíritu, estamos aquí hablando que voy a estar dando fruto en mi servicio, en mi andar con Dios. Si yo otra vez estoy andando con el Señor fielmente y haciendo la voluntad de Él, yo voy a estar predicando la palabra. Yo voy a estar otra vez no haciendo las cosas que no debería hacer. Yo voy a estar vivir una vida justa delante de Él. Son frutos de una vida que esté caminando con Él. Las personas me van a ver a mí y van a decir, ese hombre, tú eres diferente, tú caminas diferente y yo ya no te conozco a ti. Tú ya no eres la persona que yo antes conocía. Tú eres una persona nueva. Es que no puedo reconocer la persona que tú eres ahora. Ese es el fruto de uno que esté caminando fiel en el Señor.
John MacArthur dice, el fruto espiritual es el producto natural de una vida justa. Es el fruto natural, es lo que viene naturalmente. Dios está caminando justamente delante de él. Él sigue diciendo, la Biblia identifica el fruto espiritual con actos como conducir personas a Cristo, traer personas a Cristo, alabar a Dios, y dar dinero, las ofrendas, ya llevar una vida piadosa y demostrar actitudes santas. Y esos son frutos y obras que deben estar saliendo de una vida piadosa, caminando fielmente en el Señor. Esa es la oración de Él. Otra vez, tenemos que ver el contexto del que Él está hablando, porque ellos se están dejando llevar por enseñanzas raras. Enseñanzas que no son bíblicas. Ellos, otra vez, algunos se han dejado de caminar de la voluntad de Dios. Y Él está corrigiéndole. Y así es que se debe de andar. Así es que otra vez así es que ustedes van a crecer. Yo estoy orando que ustedes hagan la voluntad de Dios, que estén caminando en la voluntad de Dios. Cuando vemos en el principio cuando hablamos de Epafras en Colosenses 4:12, dice que es Epafras, que uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos siempre fortaleciéndonos intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Otra vez, tú ves que Él está orando por la fortaleza de esa iglesia, el crecimiento de ellos, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Es la oración de Epafras, y también es la oración de Pablo. Y debe de ser la oración de cada uno de nosotros, no solamente para nosotros, pero para nuestras familias y para nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, ¿no? Debemos estar orando de la misma manera por nuestra iglesia y nuestros hermanos y nuestras familias, hermanos. Ahora entramos en el tercer punto. Poseer el poder de Dios. Él sigue orando, él usa la palabra aquí, rogamos. Rogamos, que en el versículo 10, o el versículo 11, ¿no? 11. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Es real la iglesia que tenga que fortaleza con todo poder, que otra vez que ellos demuestren el poder de Dios en sus vidas. Está hablando del poder de Dios. Estén fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. El poder de Dios, hermanos, es absolutamente esencial para el creyente. Esto se ve fácilmente haciendo dos preguntas en el contexto de lo que estamos diciendo. ¿De qué sirve si el creyente conoce la voluntad de Dios, pero no tiene el poder para hacer la voluntad de Dios? ¿A qué sirve? También, ¿cómo puede el creyente caminar digno en Cristo si no tiene el poder de caminar dignamente? Muchos en el mundo creen que un hombre tiene la fuerza dentro de sí mismo para volverse espiritualmente fuerte. Esas son personas orgullosas, hermanos, que creen que en el poder de ellos, que ellos pueden cambiar cualquier situación. Si tú piensas así, tú eres un orgulloso. Porque hasta cierto punto en la carne podemos obrar cosas, ¿no? Positivamente. Pero hay ciertas cosas que no podemos cambiar y no tenemos el poder de cambiar. Primeramente, la carne nunca llegará a ser perfecta. Yo nunca podré llegar a ser perfecto en mi poder. Segundo, la carne no puede vencer la muerte. Enséñame a la persona que ha vencido la muerte, que no se llama en Jesucristo.
y los seguidores de Él, porque nosotros también venceremos la muerte, solamente en Él. La carne no puede hacer lo que dice estos versículos de hoy. No puede ser perseverante y paciente contra todas las pruebas y tentaciones de la vida y darnos gozo al mismo tiempo. Por estas razones es que necesitamos el poder de Dios. El poder del hombre puede otra vez vencer algunos de los problemas de la vida, pero su poder no puede vencer todos los problemas, especialmente los 3 mencionados aquí. Solo el poder de Dios puede hacernos aceptables ante de Él. Solo el poder de Dios solo en el poder de Dios podemos vencer la muerte. Es decir, ser levantados y vivir eternamente. Pero el texto de hoy nos dice que el poder de Dios nos da un espíritu de ¿qué? De perseverancia y paciencia con gozo. Primero, el poder de Dios nos da un espíritu de perseverancia, que se puede describir como tener paciencia sobre el sufrimiento por mucho tiempo. Perseverancia nunca se rinde a los tiempos más difíciles. La perseverancia nunca tira para atrás y no reacciona negativamente. El creyente recibe el poder de la perseverancia y el poder de sufrir la situación o la persona durante mucho tiempo. Y la perseverancia también es uno de los grandes frutos del Espíritu Santo. Nosotros estamos, el creyente que vive con el poder, en el poder de Dios va a perseverar hasta el final. No se deja dominar por la situación o las circunstancias de la vida. Aunque esté perseverando por tiempo, pues la palabra en inglés es long suffering, es un sufrimiento, otra vez, de tiempo. Podemos soportarlo. ¿Por qué? Porque vivimos en el Señor y estamos andando en el poder del Señor. Y otra vez, Él nos deja sobrevivir y perseverar a través de cualquier circunstancia que podemos nosotros experimentar en nuestras vidas. Y por eso yo puedo tener gozo. Tengo gozo. Por eso hay algunos cristianos que cada vez que algo le pasa, se derriten. Es que no puede tener todos los días tiene un problema que lo tiene derritido y caminando otra vez torsamente. Y si no lo están cargando todo el tiempo, no saben caminar. Y tú puedes ver otros cristianos con los mismos problemas, caminando bien, fiel. Está perseverando. Porque está caminando en el poder del Señor. Y no está dejando que los problemas dicten la manera que camine. Porque Él sabe de quién es Él. Y el Señor supernaturalmente le da la perseverancia para poder andar a través de las circunstancias. Porque esa persona conoce la voluntad de Dios, anda en la voluntad de Dios. Y anda también en el poder, y por esa razón anda en el poder de Dios, para poder ser la voluntad de Dios. Yo puedo vivir en la voluntad de Dios a través de circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque yo ando en Él, camino en Él, yo lo imito a Él en todas las circunstancias. Yo no vivo para mí. Segundo, Pablo también menciona la palabra paciencia. En el griego, esta palabra no es una palabra pasiva. Es una palabra activa. Muchos piensan que uno cuando es paciente está sentado así, esperando que las cosas pasen, pero no es una palabra pasiva, es una palabra activa. Él no está otra vez pidiendo, cuando es sentado ahí, soportando todas las pruebas de la vida y todo lo que venga. Más bien, la palabra es representante de uno que durante las pruebas de la vida se pone a pie y enfrenta los problemas activamente conquistándolas. Porque el creyente sabe que Dios está permitiendo las pruebas para enseñarle más y más paciencia.
A veces Dios me pone en la circunstancia que yo estoy para yo crecer en paciencia, hermanos. Nosotros estamos pidiendo, Dios, quítame esto, sácame de aquí. Y Dios dice, no, tú necesitas estar ahí. Para yo moldarte a ti en la persona que tú necesitas de ser, para yo poder usarte después. La palabra de Dios también llama a eso el refinamiento del creyente. El refinamiento del creyente está, otra vez, cuando tú estás refinando metales, tú lo pones en fuego, ¿verdad? Y el fuego, otra vez, el fuego cuando uno lo está refinando, las impurezas hacen ¿qué? Se levanta por encima para no poder limpiar el metal y purificarlo. Y Dios está activamente purificándolo. Y eso que significa la paciencia. No está otra vez. En Santiago 1, 2 al 4 dice, tenga su sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. Vamos a leer eso a ver. Tú me estás diciendo de una prueba tuya, tenga sumo gozo, hermano, que está pasando por esa prueba. Tengan sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo, la palabra prueba también se puede traducir tentaciones, sabiendo que las pruebas de su fe produce ¿qué? Paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nadie les falta. Tú ves, hablando del refinamiento, de que Dios está trabajando en sus corazones. Amén. Tercero, el poder de Dios nos da un espíritu dice aquí en las últimas palabras de este texto, de gozo a través de todas las pruebas y tribulaciones de la vida. La palabra gozo aquí significa un gozo interior, un gozo interior, un placer profundamente con un corazón regocijando sin importar las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros podemos tener gozo en cualquier circunstancia? ¿Cuánto podemos tener gozo y paz? Verdadera gozo en las circunstancias que estamos, o nos dejamos ser dominados por nuestras circunstancias y usamos métodos y consejos mundanos para poder resolverlas. Amén. ¿Dónde estamos? La pregunta es personal. ¿Dónde estamos nosotros? Uno debe estar viviendo en gozo, porque eso viene del poder de Dios que tengo en mí a través del Espíritu Santo, porque estoy andando en la voluntad de Dios, porque yo conozco la palabra de Dios, puedo andar y conocer la voluntad de Dios y andar fielmente en la voluntad de Dios y en el poder de Dios. ¿Entienden? Va todo mano en mano, hermanos. Y muchos de nosotros no podemos vivir esa realidad porque actualmente vivimos para nosotros. Nuestras decisiones son nuestras. Las decisiones no son las de Dios. Y hasta que uno no se arrepiente de eso y deje ese estilo de vida atrás y se dedique a ser fiel a la palabra de Dios. Uso la palabra aquí perfecto. Otra vez, mira lo que esa palabra dice, siendo paciente. Dice, tengo por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mi paciencia viene a través de las pruebas. Si yo no soy probado, no tengo paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Dios, otra vez, no es algo. Si estoy sufriendo hoy, no es que no voy a sufrir después. Es la manera que Dios me refina a mí para poder yo ser la criatura que Él quiere que yo sea.
En eso tengo gozo. Tengo gozo porque yo sé que Dios está usando esta situación que estoy pasando hoy en día para el bien de Él. Y para el bien mío. Y para yo ser la persona que Él necesite en el futuro para la obra que Él tiene preparada para mí. Y si yo no puedo caminar a través de estas pruebas victoriosamente, ¿cómo Él me puede usar después? Si cada vez que viene esta prueba, yo me caigo en mi cara y me levanto y paso otra vez y me caigo en la cara y paso otra vez. ¿Cómo es que voy? Si no estoy siendo refinado, si no estoy creciendo, ¿cómo Él me va a usar a mí después? Pero es importante, hermanos, conocer la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, caminar en la justicia de Dios y en el poder de Dios. Amén. Quiero leer un texto más. En Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ellos hasta que recibe la lluvia temprana y la tarde. El gozo de la recompensa futura, hermanos, a pesar de los sufrimientos de este mundo, llena de gozo a cada creyente. Debe de estar llenando de gozo a cada uno de nosotros, mediante la fe. Mi oración es que cada uno de nosotros, a través de su palabra, podemos ver dónde estamos. ¿Por qué? Otra vez, Él está orando que esto sea una realidad en la iglesia de los Colosenses. Y para algunos hermanos, sí, porque escuchamos la semana pasada que habían hermanos fieles, pero habían también algunos que se han dejado llevar por enseñanzas erróneas. Y Él está diciendo, esa es la manera de caminar fiel en el Señor. Y a veces, algunos de ustedes maybe no están andando bien con el Señor. Otra vez, maybe no están en la voluntad de Dios. O maybe no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque otra vez no están andando, no conocen la palabra de Dios. Y conociéndolo no la están viviendo actualmente en obediencia. Y tampoco andan en la paciencia, en el poder de Dios, que da paciencia para perseverar en los tiempos difíciles. Y son cosas, otra vez, que debemos estar orando que Dios cambie en nosotros. Y son cosas que debemos estar orando activamente por nuestros hermanos. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Oro por la iglesia, Señor, en su totalidad, nuestra iglesia local, pero todas las iglesias, Señor. Que esto sea una realidad, Señor, en la vida de cada hermano y hermana, Señor. Y si hasta este punto no es una realidad, si somos personas que nos dejamos llevar por nuestros propios deseos, nuestras propias voluntades, yo oro que, Señor, que se arrepienten y empezando de hoy, Señor, primeramente crezcan en el conocimiento de tu palabra para poder saber cómo actuar a través de tu palabra y que sean obedientes a tu palabra, viviendo otra vez en el poder de Dios, tu palabra. Que eso sea una realidad para cada miembro de tu iglesia, Señor. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.